por qué se produjo una ola de articulación de sectores precarios en el Mayday y por qué a partir del 15M y a posteriori las experiencias que vemos son muy pocas, ¿no? Las Kellys, el sindicato de manteros, decíamos antes, pero especialmente en el sector de la cultura las formas de articulación política son muy escasas. Quería abrir el debate con esta pregunta, o no sé si tú quieres hacer otra también. No, pues eso, hablábamos hace un rato de que realmente lo más interesante que ha salido del 15M y en estos últimos años, que contradice las lógicas de las formas, digamos, de estructuración de trabajadores y trabajadoras precarios, que no sea igual a la jerarquización y a los sindicatos conviventes con el Estado, ¿no? Como son los sindicatos oficiales, pues serían eso, los sindicatos que nacen desde abajo, como los manteros, las formas de articulación de las trabajadoras más precarias, ¿no? como las Kellys, como territorio doméstico, las trabajadoras domésticas. Estaba ahora revisando el texto de Ana Navarrete, ¿no? y como ella hace mención a Aida Sánchez del Serrio y como la forma de articulación de las trabajadoras domésticas puede ser un modelo, ¿no? para los trabajadores de la cultura. Pero ahí entramos en otra cosa que es muy interesante. Por una parte, es un trabajo muy precarizado, muy desregularizado, muy frágil, pero por otra parte la valorización social hace que continúe siendo un trabajo de élite y que continúe siendo entendido así. Entramos en la visualización, en la representación de estos trabajos, ¿no? Que es una cosa en la que fundamentalmente yo trabajo, ¿no? O sea, en las imágenes del trabajo. Y en el texto que escribíamos con Jairon, por ejemplo, nos preguntábamos cómo incidir en esa valorización, en qué medida las imágenes que genera, que proyecta la producción cultural siguen siendo imágenes de clase, imágenes fuertemente valorizadas socialmente, aunque haya cada vez menos condiciones de mayor precariedad. Así que, claro, asimilarnos a trabajadoras domésticas o a trabajadoras sexuales, ¿no? Por una parte puede estar bien, pero por otra parte puede ser entendido de una manera muy cínica, ¿no? De decir, bueno, perdona, tú cobrarás muy poco, pero tú llegas a tu casa y dices, guay, abuela, trabajo en un museo, qué bien, abuela, limpio casas, y si tu abuela sigue pensando que es muchísimo mejor trabajar en un museo que limpiar casas, o por supuesto ser puta, aunque a lo mejor la remuneración que obtienes por ello o el salario igual es menor. En algunos casos estoy segura de que es menor. Ahí hay un juego sutil entre la valorización social y el salario, o sea, el valor y el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Volviendo a referencias marxistas, que volvemos al mismo problema. ¿Qué es trabajo? ¿Qué se considera trabajo? Esto es un trabajo, pero es un trabajo especial, como tú decías, dentro de la teoría económica clásica. El trabajo del artista era un trabajo extraño, un trabajo del afuera, ¿no? Digamos, de la estructura de los trabajadores. ¿Cómo podemos insertarnos nosotros en esa estructura de trabajadores? Pues eso, lo primero, reconociéndonos como trabajadores y trabajadoras, en esa feminización también del trabajo. Hay también una contradicción, porque es verdad que es un trabajo con unas condiciones de precariedad similares a los trabajos feminizados. Sin embargo, la mitología del trabajador cultural y especialmente del artista sigue siendo netamente masculina. Y en esto no han cambiado demasiado las cosas. O sea, si tú sigues viendo las estadísticas, ¿no? De mujeres en el top, ¿no? de la consideración y de la valorización social, sigue siendo de hombres. Y sigue habiendo, yo sigo hablando con mis amigas que nos dedicamos a esto,
de las mismas dificultades que tenían las mujeres de los años 50, 60, 70. La maternidad, cómo ser madres con una carrera, la carrera versus el trabajo, tengo un empleo pero no tengo una carrera, si te dedicas a esto tienes que dedicarte a... Yo no veo que los tíos hagan eso y no lo siguen haciendo, o sea, es algo así de claro, no han cambiado tanto las cosas. Es más, en algunas cuestiones han empeorado. Por una parte sí que es verdad que hay un proceso de feminización, pero por otra parte el mito del artista en masculino, no sé qué opináis, pero no creo que haya sido removido tanto. Creo, tengo la impresión. Sí, sí. No. Igual tenía una pregunta. Igual tenía una no, sería interesante saber qué pensáis, ¿no? Porque además intuyo que os dedicáis, bueno, sé que os dedicáis. ¿Cómo pensar dentro del horizonte de precarización las nuevas formas de huelga, ¿no? Porque digo, hay algo que ahí también, o sea, aparece como invisibilizado, digo, qué modos de bloqueo y qué modos se quiere, como dice Bifo, ¿no?, de resensibilización que permitan bloquear la maquinaria. Y un poco ahí, trabajadores de la cultura tienen como un lugar interesante. Bueno, Bifo yo creo que es uno de los autores más interesantes en la última década, ¿no?, sobre estas cuestiones. Claro, efectivamente, o sea, todas estas herramientas de los trabajadores clásicos nos valen de algo. En el caso del libro de Precarias a la deriva, surgió precisamente en la huelga del 2002. En la huelga del 2002, que fue la última huelga general importante que hubo en el Estado español, ellas se pusieron en la calle, hicieron un piquete encuesta y le preguntaban a las mujeres: ¿cuál es tu huelga? ¿Cómo vas a...? Ellas sobre todo intentaban testar la cuestión de los cuidados, ¿no?, del trabajo reproductivo, que tiene en cierta medida algunas cosas que ver, ¿no?, con este trabajo. La flexibilidad, el no horarios, bueno, todas estas cosas. Y claro, las mujeres se rayaban mucho porque decían: a ver, ¿cómo voy a hacer huelga? ¿Que dejo a los niños sin comer? Pero si tú eres traductor en tu casa, o traductora, o eres artista, es un poco, vale, hoy no trabajo, pero ¿a quién le importa? Incluso a la universidad. O sea, cuando hacemos huelga, ¿a quién le importa? O nos ponemos en medio de la diagonal a dar clase y cortamos el tráfico, o le importa un pepino que hagamos huelga, porque es triste decirlo, pero la universidad no tiene ninguna incidencia social en este momento. Entonces, la huelga como tal, como instrumento de paralización de la producción, cuando el flujo de la producción no es la producción de mercancías para el consumo, no nos vale. Eso no nos vale. Es verdad que la huelga de mujeres que se prepara para el 8 de marzo, por ejemplo, que es cuando estuvo aquí Federici en Madrid la semana pasada, que parecía los Rolling Stone, ¿os habéis enterado? Pues esta semana con unos amigos hablábamos de eso, de la huelga que se prepara para el 8 de marzo, de las movilizaciones. Y hay que inventarse nuevas formas de movilización. O sea, o la huelga de cuidados, que efectivamente se ha planteado en todo el mundo, y que claro, que pasa por evidenciar, por hacer visibles que sin el cuidado, que sin el trabajo reproductivo y que sin el trabajo cultural, yo estoy convencida, el mundo no gira. El trabajo cultural entendido en un amplio sentido, el trabajo de imaginación colectiva, el trabajo de creación de imaginario, todo eso sostiene el mundo también. Lo que pasa es que tendríamos que posicionarlo en otro lugar, no en el lugar en que está ahora, como una mercancía más, ¿no?, o como un bien de exceso, ¿no? Bueno, está el pan y luego está además la poesía, ¿no?, que dirían en el siglo XIX. Bueno, es que esto puede parecer muy romántico, pero hay un punto donde esto nos hace humanos, ¿no?, lo que compartimos aquí, la palabra, el lenguaje,
en los imaginarios, la creatividad, no en el sentido capitalista y capitalizado de la palabra, pero sí